qué se detuvieron, mis hermanos? Siga diciendo aleluya, 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 que significa Dios sea alabado o alaba a Dios. Padre precioso, gracias por la libertad de tu Espíritu Santo para adorarte, para alabarte, para reconocerte y para darte gracias. Gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Gracias, Señor, por mi hermano y mi hermana con quienes adoramos tu nombre juntos, unidos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por mi boca con la cual puedo proclamar tu nombre y exaltarte. Pero gracias, Señor, por las cosas que me has permitido vivir durante la semana. He visto tu cuidado, tu provisión, tu ayuda, tu sostén. Y en medio de la dificultad, ahí estás, Señor, sosteniéndonos. Bendito seas por eso, Señor. A ti la honra y toda la gloria, Dios, en este momento. La iglesia es casa de oración y tomamos, Señor, un tiempo para orar por aquellas regiones del mundo donde hay dificultades que ni siquiera podemos imaginar. Conocemos los reportes en Europa, en Asia, en África y en tantas partes, Señor. La atención está enfocada en una guerra, Señor, difícil, compleja, peligrosa. Pedimos misericordia, Señor, para aquella región del mundo, aquel país, Ucrania, invadido. Pedimos, Señor, por las familias que están en desgracia, que han sido obligadas a salir de sus hogares, de su propio país. Señor, tu misericordia les asista, tu gracia se manifieste. Lo menos que podemos hacer, Señor, es estar orando continuamente por ellos y por ellas, y especialmente por la iglesia, por nuestros hermanos. Pedimos que su fe no decaiga, que experimenten milagros, señales, maravillas en medio de la dificultad. Y que tu Espíritu Santo, Señor, obre en los corazones como tú, Señor, lo quieres hacer en medio de esta situación. Padre, te lo pedimos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús. Y pedimos por la paz. Pedimos por la paz porque a ti te agrada la paz. Porque tú dices, bienaventurados los pacificadores. Y porque tú eres el príncipe de paz. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Bienvenidos y bienvenidas, mis queridos hermanos, hermanas. Saludemos al resto de la iglesia, a todos. Voltee ahí en su lugar y con su mano alzada bendiga al resto de nuestros hermanos y hermanas que hoy nos acompañan. Tomen todo su lugar. Pedimos a los preciosos niños y niñas de la iglesia puedan salir de este salón para sus respectivos salones también, donde hay una clase preparada para ustedes de acuerdo a su edad. Y Dios les bendiga, niñas y niños. Les amamos, les bendecimos. Gracias a Dios por sus preciosas vidas. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis amados, en un libro que de vez en vez nos obligan, sí, el hambre por su palabra, acudir a él, pero las circunstancias. Y hoy es propicio meditar en este tema. Mateo capítulo número 24, Mateo 24, versículos 6, 7, y de ahí vamos a los versículos 32 al 35. Yo le animo siempre, perdóneme que lo insista, a que tenga una pluma, venga a la iglesia con una pluma, obviamente viene con su Biblia, pero una pluma, y tome notas ahí en el documento que le damos, que llamamos boletín. Y esté registrando todo lo que Dios le vaya hablando. Usted va a aprender haciendo esto, va a aprender mejor, y obviamente los textos bíblicos aludidos. Mateo 24, versículo 6 y 7, sígame con su vista, por favor. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mis hermanos, es necesario que todo esto acontezca. Dios permite estas cosas con propósitos soberanos. Algunas cosas las entendemos, muchas no, pero Dios no ha perdido el control. Dios sigue siendo el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. Versículo 7.
porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. No es el deseo de Dios que esto ocurra, pero la maldad del hombre lleva a las personas a estos extremos. Y en cierto sentido Dios permite esto también como un trato, juicios de Dios sobre la humanidad, hay que aceptarlo. Pero vayamos hasta el versículo 32, ahí en Mateo 24, 32 hasta el 35. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sepan que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y bendita declaración la del 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amado Padre, necesitamos que tu Espíritu Santo, usando tu palabra, nos ilumine, nos ayude, fortalezca nuestra fe, nos instruya, nos capacite, nos corrija. Usa tu palabra, Señor, y edifica tu iglesia conforme a tus propósitos. En tu gracia yo me sostengo, en tu ayuda, Señor, me sostengo. Yo pido me ayudes para hacerlo bien delante de mis hermanos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de antier, 11 de marzo, se cumplen exactamente 2 años en que fue declarada oficialmente la enfermedad COVID-19 como una pandemia, es decir, un problema mundial. 2 años. Nadie nos imaginábamos, ¿verdad, mis hermanos?, en qué depararía todo esto. Sobra decir cosas. Pero me llamó la atención que justamente 2 años exactitos después, el viernes pasado, 11 de marzo, el presidente John Biden de los Estados Unidos dice que es muy probable que el mundo esté a las puertas de una tercera guerra mundial. No lo dijo Gabriel Ramírez, mis hermanos, lo dijo John Biden, el presidente del país más poderoso militarmente hablando en la tierra. Y es de llamar la atención. Creo que nadie todavía entiende las implicaciones de lo que apenas se está gestando allá en aquellas comunidades que por supuesto ya están sufriendo. Pero qué bueno es conocer la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios nos ubica, nos enfoca y no nos toma desprevenidos. Y como dice el Señor Jesucristo, no nos turbemos por las cosas que estamos viviendo, porque todo está contemplado de alguna manera en la palabra del Señor. Lo acabamos de leer. No se turben, no tengan miedo. Es necesario que todo esto ocurra. Y en medio de esto el Señor, insistimos, está cumpliendo propósitos soberanos. Mis hermanos, pandemias, guerras mundiales, pestes, pensamos que solamente ocurren en las películas o ocurrían en las películas. Somos una generación que las está viviendo de cerca, algunas cosas muy cercanas y otras todavía a la distancia. Dice Ageo 2:7 algo tremendo. Ageo 2:7: y haré temblar a todas las naciones. Son palabras de nuestro Señor. Y haré temblar a todas las naciones. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora, mis hermanos? A diferencia de épocas anteriores a la presente, no temblaban todas las naciones del mundo. Los conflictos eran básicamente regionales. Ahora, mis hermanos, todas las naciones tiemblan. Pero se asocia este texto a una promesa gloriosa, quizás la mayor que estamos esperando el pueblo de Dios. Y vendrá el deseado de todas las naciones, quien es Cristo Jesús. Y además dice: llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mis hermanos, las naciones tiemblan, pero la roca eterna de la salvación es inamovible. Ella no tiembla. Y aquel que está bien parado en la roca de la salvación, quien es Cristo Jesús, tampoco debe temblar. ¿Dónde estamos parados, mis hermanos? Firmes, arraigados en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero hablar, y tomaré 2 domingos para eso, de cómo entender los tiempos que nos ha tocado vivir
obviamente de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Y en qué momento de la historia humana estamos ubicados? He titulado este mensaje, ¿qué hora es? Por cierto, ¿qué hora es, mis hermanos? ¿Pueden checar su reloj? ¿Qué hora es? Ay, ya son 10 para las 10. ¿Qué hora es? Pero ¿qué hora es en el reloj profético de Dios? ¿Dónde estamos ubicados de acuerdo al plan que Dios tiene para la humanidad y específicamente para la iglesia? Y quiero comenzar, mis hermanos, hablando de algo que a veces solamente de pasadita, ¿verdad? Enseñamos en los púlpitos, en otros foros de academia bíblica, institutos bíblicos o cursos de discipulado se atiende mejor este tema que voy a tratar, pero los púlpitos deben también ser usados para ello. Y quiero hablar un poco de la historia de la humanidad. ¿A cuánto les gusta la historia? A mí me encanta. Voy a hablar un poquito de la historia de la humanidad, pero en el sentido de que conozcamos su origen, propósito y destino. Para poder responder qué hora es en el reloj profético de Dios, es necesario entender cómo se ha desarrollado la historia humana y obviamente desde el punto de vista bíblico. Miren, la humanidad, mis hermanos, o la interpretación de la historia humana básicamente tiene dos visiones, dos formas de entender la vida humana y su historia. Solamente hay dos formas. Una de ellas lo conocemos como la humanística, el humanismo, que nos dice que la humanidad ha tenido un inicio mediante un largo proceso evolutivo aleatorio, es decir, al azar, por suerte, y que la humanidad en realidad no tiene un destino definido. Simplemente las naciones y los individuos existimos viviendo ciclos de nacimiento, desarrollo y muerte. Eso es todo. La humanidad existe ¿por qué? Porque sí. Brotó de alguna manera a través de un proceso de muchos años evolutivo y estamos aquí. ¿Para hacer qué? Pues quién sabe, solamente para vivir, para existir, para disfrutar. ¿Y hacia dónde vamos? Pues cada quien determine hacia dónde va. No está eso establecido. Es la mentalidad que a través de los siglos más o menos se ha establecido y más ahora en estos tiempos. La filosofía humana ha tratado de entender y explicar, obviamente sin éxito, el sentido de la vida humana. Y es cuando surgen, ¿verdad?, las llamadas corrientes de pensamiento que nos ayudan a comprender ciertas cosas de la vida. Y déjeme decirle algo bien interesante, bien importante. Vamos a... Mis hermanos, la filosofía, ¿verdad? Es decir, ese esfuerzo por entender y explicar las cosas, ha generado diferentes corrientes de pensamiento. Y si a usted le gusta, le pregunté hace un momento si le gustaba la historia, ¿le gusta la filosofía? A mí no, se me hace complicada. Pero entiendo algo, que la forma en cómo pensamos todos los seres humanos no surge de la nada. Todos los seres humanos, aquí los presentes y en cualquier lugar del mundo, pensamos lo que pensamos porque en nuestro entorno familiar se nos impusieron valores, criterios y maneras de ver la vida. Eso lo aprendimos de nuestros padres y los hermanos mayores. Avanzada la vida, pues fuimos a la escuela y la escuela se convirtió en el siguiente ámbito de influencia sobre nosotros. Y más desarrolladitos en la vida, pues en el trabajo y en las diferentes interacciones. Lo que trato de decirles es que todos pensamos lo que pensamos porque recibimos influencias externas para llegar a ello. No hay un ser humano que de repente diga, voy a pensar esto que quiero y voy a concebir mi vida así y la voy a vivir como quiero. No, todo mundo toma las decisiones que toma y vive como vive porque está influenciado por corrientes de pensamiento, algunas de las cuales han sido impuestas a la fuerza, como ahora está ocurriendo con los medios de comunicación.
Entonces, hablar de corrientes de pensamiento, me declaro incompetente para hacerlo, pero algo todos entendemos básico. Por ejemplo, si hablamos de una filosofía que se conoce como el existencialismo, vamos a dar cuenta que estamos influenciados en cierta medida por ello. La humanidad en general, por supuesto, pero aún la iglesia cristiana. Miren lo que es el existencialismo. Los existencialistas no creen que el individuo sea una parte de un todo, sino que cada ser humano es una integridad libre por sí misma. Y escuche muy bien esto, la existencia propia de una persona es lo que define su esencia y no depende de una condición humana general. Yo lo traduzco de la siguiente manera. Un existencialista dice, yo decido ser y hacer lo que quiero sin importarme lo demás. No me importa la sociedad donde vivo, no me importan los valores que ostenta, yo determino ser lo que quiero ser. De ahí pues se derivan todas estas filosofías, mis hermanos, que ahora nos quieren imponer, por ejemplo, la agenda de género, el concepto de la familia deformado, etcétera. Otra corriente filosófica muy presente, muy metida en la forma de vida de la sociedad y es terrible, se conoce como el nihilismo, con una H por ahí, nihilismo. Nihil en latín significa nada. Y es una corriente filosófica que defiende que ningún valor ni principio tiene validez. No existe un ser supremo y por lo tanto la vida no tiene sentido. No existen principios ni dogma de ningún tipo, ni religiosos, ni morales, ni políticos, ni culturales. Un filósofo popular, Friedrich Nietzsche, un alemán, que es el mayor promotor de esta filosofía, dice, el nihilismo se entiende como el proceso histórico de desvalorización de los valores considerados como supremos, acontecimiento que se basa en un hecho: Dios ha muerto. Hay una película cristiana que se la recomiendo, tiene 3 ya partes, es una saga de 3, Dios no está muerto, que contrasta esta forma de pensar. Si no hay Dios, entonces, mis hermanos, entonces cada quien podemos hacer lo que queramos. Otra más, y ahorita voy a entender por qué le trato o por qué le hablo de esto. El hedonismo. El hedonismo que siempre ha existido, pero que ya desde la cultura y filosofía griega se le dio cierta estructura y se comunicó de manera más eficaz, pero que ahora vivimos al máximo los seres humanos. ¿Qué es el hedonismo? Es aquella filosofía que dice que el valor máximo de la vida es el placer. Se trata de buscar lo que te gusta, lo que te agrada a cualquier costo, sin importar lo demás. Dígame usted si la sociedad no vive regida por esta forma de pensamiento. Ahora, ¿fue espontáneo? No, no es espontáneo. Hay hombres y mujeres que en su momento, dotados con habilidades de comunicación en estructuras sociales, políticas, económicas importantes, empiezan a comunicar esto y a imponer esa mentalidad en la gente. Y por eso ahora, aún en los propios jóvenes cristianos hay esta mentalidad. Por eso muchos no se quieren casar. Por eso muchos les cuesta trabajo creer en Dios. Por eso muchos dicen, es que soy ateo. Ahora, llegaron a esa conclusión o postura por sí mismos. Yo insisto, y es mi hipótesis, fue impuesta y no se dieron cuenta. Pero ¿quién está al fondo de todo esto, en el fondo de todo esto, gestando estas ideas para manipular la mentalidad de la gente y finalmente separarla de Dios y de sus propósitos? El diablo. El diablo es príncipe de este mundo. Y Pablo lo anticipó, ¿verdad? No lo busque. Ahí en 1 de Timoteo capítulo 4 dice, y llegará un tiempo donde oirán doctrinas, enseñanzas de demonios, y aún la iglesia va a ir ahí. Esa es la visión que tiene la humanidad de las cosas, y por eso estamos como estamos. Pero no le voy a hablar de filosofía. Yo quiero hablar de la palabra de Dios, que en cierto sentido abarca conceptos filosóficos. Bueno, esa es la visión humana
general de la humanidad. La humanidad nació espontáneamente, los hombres y las naciones vivimos ciclos de nacimiento, desarrollo y muerte, y no hay un destino definido. ¡Qué tragedia! ¿No le parece? ¡Qué desesperación! No entender para qué estamos aquí, ni a dónde vamos y de dónde venimos. Pero la palabra del Señor, mis hermanos, claramente nos da una visión de la humanidad específica, concreta. Nos dice la Biblia que la humanidad fue creada por Dios, por un Dios santo, justo, bueno, amoroso, perfecto, que solamente quiere hacerle bien a su creación. ¿No le parece extraordinario recordar esta verdad? Que fuimos creados por un Dios perfecto que nos ama en Cristo Jesús. Y fue creada la humanidad, mis hermanos, para que le conociéramos a ese Creador, para que lo honráramos, pero para que disfrutáramos de Él. Hay dos textos clave, Isaías 43:7 y Salmos 16:11, que nos dejan ver, si tratáramos de resumir el propósito de la humanidad. Aquí claramente se expresan. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces, ¿para qué existimos, mis hermanos? Para la gloria de Dios, para glorificar el nombre del Señor. Pero Salmos 16:11 nos enseña otra expresión, otro elemento de la razón por la cual Dios nos creó y para qué existimos. Dice el Salmo 16:11: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El ser humano también fue creado para ser muy feliz con Dios y en Dios. Para eso existimos. Para el honor, para la alabanza, para la gloria de Dios, para el cumplimiento de sus propósitos, para ser las personas más felices de todo el universo en Cristo Jesús. Qué diferencia, ¿verdad?, de visión de la filosofía humana a la visión bíblica. Y entonces no lo busques cuando entendemos pasajes como 1 Corintios 10:31, que nos dice: si pues comen o beben o hacen cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y Romanos 11:36 nos dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Así es que entre el tiempo de nuestra creación como humanidad y nuestro destino final, mis hermanos, ¿qué está ocurriendo? Porque el tema de hoy es: ¿en qué momento de la historia nos encontramos? ¿Cuál es la hora? ¿Qué hora es en el reloj profético? Así es que tenemos que seguir hablando un poquito de historia de la humanidad con el enfoque bíblico antes de entrar al corazón de lo que yo le quiero compartir esta mañana, que es saber qué hora es en el reloj profético. ¿Cómo podemos dividir desde el punto de vista bíblico la historia de la humanidad? Si está notando, básicamente son tres fases. Bíblicamente hablando, podemos dividir a la historia de la humanidad en tres fases. La primera fase está descrita en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Nos habla de la creación hecha perfecta por Dios. Génesis 1:31, conocemos el texto, dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Así Dios hizo la creación perfecta. Es la primera fase, la creación perfecta. Una segunda fase de la historia de la humanidad, bíblicamente hablando, la podemos conocer como caída y redención. Caída y redención, que se describe desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 20. Toda la Biblia prácticamente nos habla de la caída y la redención. Génesis 3 hasta Apocalipsis 20. Mire lo que dice Génesis 3:24. Génesis 3:24: echó pues fuera al hombre, obviamente el pecado, conocemos la historia,
Y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¡Qué tragedia! El hombre fue echado de la presencia de Dios. Y ahí empieza el conflicto de la humanidad. Pero también en Génesis 3 empieza el plan de redención, el plan redentor de Dios. Así es que justo a partir de aquí comenzó el plan de redención concebido por el Padre, ejecutado por el Hijo y aplicado por el Espíritu Santo. Lucas 19:10 nos resume muy bien esta fase que es larguísima, ¿verdad? De muchos miles de años, caída y redención. Y las palabras de Cristo Jesús son aquí importantísimas. Lucas 19:10 nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es lo que está haciendo Dios con la humanidad, a través de Cristo Jesús. El Hijo del Hombre, ¿a qué vino, mis hermanos? A buscar y salvar. ¿Y de qué se había perdido? Se había perdido de lo que Génesis 1 y Génesis 2 nos describen, ¿verdad? De nuestra relación con Dios, del deleite en Dios, de experimentar la presencia de Dios y de darle gloria a Dios. En otras palabras, el hombre no cumple su propósito para el cual fue creado si no está en Cristo Jesús. Así es que esta fase, la segunda fase de la historia humana, bíblicamente hablando, termina en Apocalipsis 20. Y vea qué textos tan importantes conocer. Vaya rápidamente a Apocalipsis 20 para que vea cómo termina esta segunda fase de la historia humana. Apocalipsis 20, versículos 10, 14 y 15. Hoy en este domingo yo le voy a obligar a que usted esté más despiertito de lo habitual y ejercite mejor sí su mente, pero también su acervo bíblico. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y entonces el diablo, la bestia, un personaje del cual hemos hablado, el anticristo, y el falso profeta, 3 personajes, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Una hermanita recién llegada a Cristo Jesús hace años, cuando empieza a conocer esta clase de textos, me dijo: ay, hermano Gabriel, hay que orar por el diablo, pobrecito, miren nomás dónde va a acabar. Bueno, versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al mismo lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el versículo 15 es bien importante. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces hay un lago de fuego, mis hermanos, que va a arder eternamente. Es un lugar de castigo divino, en donde van a estar, fíjese la compañía: Satanás, el anticristo, el falso profeta, la muerte, el infierno, el Hades, y los que no están inscritos en el libro de la vida, los no salvos. ¿No siente feo saber esto? Digo, son 2 sentimientos, ¿verdad? Son 2 sentimientos. Agridulce es el sentimiento. Gloria a Dios, porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Yo no voy al lago de fuego. Si acaso voy al lago de Chapala o otro tipo, al lago de fuego yo no voy. ¿Por qué? Por gracia de Dios. Porque conocí a Cristo, porque me rendí a Él, porque fui salvo. Y mi nombre está escrito en el libro de la vida. Bueno, ahí termina la segunda fase de la historia de la humanidad, bíblicamente hablando. Pero viene el destino de la humanidad y el cumplimiento del plan redentor descrito en Apocalipsis capítulo 21 y Apocalipsis capítulo 22. Leamos una porción del 21. Así van a terminar las cosas, mis hermanos, como las vamos a leer. Vamos a apoyar aquí a este caballero. ¿Cómo se llama tu chiquito? Dick.
Bueno, pequeñito, pues este chiquito va a ser un predicador de la palabra de Dios, porque desde temprana edad está atento a lo que estamos compartiendo. Bueno, Apocalipsis 21, versículo 1, así van a terminar las cosas, mis hermanos. Acuérdense, bíblicamente hablando hay 3 fases en la historia humana: la creación perfecta, después caída y redención, ya vemos en dónde va a culminar esa etapa, y viene una última y final etapa, hacia allá vamos. Versículo 21, vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía más. Versículo 22, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Dios morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 24, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hacia allá vamos, mis hermanos. Ese es el destino tuyo y mío. Dos formas de pensar: la que no mete a Dios en la fórmula y la bíblica. La primera nos dice, bueno, ¿de qué se trata la vida? Pues solamente de vivir, nacer, vivir, morir. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Quién sabe? Pero qué hermoso, qué seguridad da en la vida, ¿no le parece? O sea, vivir con la certeza de saber hacia dónde me lleva Cristo Jesús. Y no solamente a mí, sino a la humanidad completa, con 2 destinos, ¿verdad? La gloria eterna con el Señor o la condenación. El Evangelio es eso, mis hermanos. El Evangelio es buenas noticias, sí, pero para que una buena noticia cobre mayor dimensión o su justa dimensión, es necesario también saber la mala noticia. Y la mala noticia es que todo aquel que no está en Cristo Jesús, su destino es condenación. Así es que, ¿dónde estamos? No lo quiero yo perder esta idea. ¿Dónde estamos? ¿Qué hora es? En el reloj profético de Dios. Mateo 24, el pasaje que leímos al inicio, claramente nos dice que pongamos atención en Israel. Claramente nos dice el versículo número de Mateo 24, número 32, que de la higuera debemos aprender. La higuera es usada en la Biblia frecuentemente como una representación de la nación de Israel. Entonces, además de las señales proféticas que estamos viendo cumplidas y que en el pasado hemos visto también, la Biblia claramente nos dice, de todas las señales que tú quieras observar, pon atención en lo que pasa en Israel. Es lo que está diciendo este versículo. Lo voy a leer nuevamente, el 32. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sepan que el verano está cerca. Es decir, cuando ustedes observen que están ocurriendo cosas, sobre todo cumplimiento profético de asuntos o de profecías cumplidas en Israel, pay attention, como dicen en mi tierra. Pongan mucha atención lo que sucede en Israel. Este domingo y a partir de este momento en mi mensaje y el próximo domingo voy a hacer énfasis en eso. ¿Qué está pasando en Israel? Porque claramente Jesús dice, cuando vean que la higuera empieza, dice, sus ramas a brotar, las hojas de esas ramas, sepan que el verano está cerca. Cuando vean estas cosas, dice el 33, está a las puertas. Yo quiero aprovechar que yo le confieso, yo he cometido un error, o bueno, a lo mejor la palabra error es muy fuerte, pero sí una omisión, de que en esta iglesia no hablamos tanto de Israel.
Claro, hablamos de Israel porque vamos a la Biblia, ¿no? Y las historias del Antiguo Testamento, y todo el Antiguo Testamento tiene que ver con Israel, y sabemos quién es Israel, etcétera. Pero hay, lo que trato de decirles es que hay un elemento que yo pienso que no hemos hecho énfasis como iglesia, y que a partir de este domingo yo le quiero animar a que lo hagamos, que conozcamos más quién es Israel, en los planes que Dios tiene para Israel, sobre todo en el presente y futuro, y que pensemos hacer algo que a lo mejor ustedes lo hacen, pero yo le confieso que lo hago poco, que oremos por Israel, porque hay una bendición al que bendice Israel. Vamos a leer esto un poquito. Vamos a leerlo, que yo omito la expresión un poquito. Vamos a entender un poquito más, eso sí, qué es y quién es Israel. ¿Cuál fue el origen de esta nación? Comienza en Génesis capítulo número 12. Leamos del 1 al 3, Génesis 12, 1 al 3. Pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Aquí nace Israel. Usted quiere ubicar en el tiempo y geográficamente incluso la nación de Israel, nace con Abraham en la tierra de Israel. Que alguien me recomendó atinadamente: no digas Palestina, porque Palestina es un nombre despectivo, peyorativo, que los romanos le dieron a aquella región del mundo, y tiene un significado feo, malo. Palestina. Y creo que lo más propio siempre es decir la tierra de Israel. Bueno, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mucho que hablar sobre este pasaje, solamente llamo su atención a esto, que la nación de Israel y ninguna otra nación en el mundo tiene esta característica. Fue creada por Dios, fue establecida por Dios. Nació por voluntad perfecta de Dios. Claro, podemos argumentar si usted quiere, ningún país nace sin la voluntad de Dios, etcétera, sí, pero no nos metamos a eso. Entendamos lo que la Biblia dice. La nación de Israel nació por voluntad de Dios a partir de un hombre, y el Señor le dio un destino de bendición. Y el Señor nos advierte: al que te maldiga, yo lo voy a maldecir, y al que te bendiga, yo lo voy a bendecir. ¿Y qué le quiero proponer a partir de este domingo? Que usted bendiga a Israel. Le va a costar trabajo, porque usted va a ver en los medios de comunicación que echan bombas a Palestina. Ahí sí es válido el nombre, esa región de los palestinos. Usted le va a causar conflicto, como en los medios sociales vemos a los soldados, ¿verdad?, jaloneando a niños y a niñas palestinos. Muy complicado, muy difícil, injusto, por supuesto, pero eso no quita que usted y yo tengamos la obligación de orar por Israel y bendecir esa nación, porque Dios la ama a pesar de su condición. Alguien un día me preguntó: ¿y por qué Dios habrá escogido a Israel? Le dije: ¿tienes tiempo para ir a la Biblia y comentarlo? No, yo quiero hacer una respuesta así rápida. ¿Por qué Dios escogió a Israel? Y se me ocurre decirle: ¿por qué te escogió a ti? ¿Por qué te escogió a ti, Dios? ¿Por qué nos escogió, hermano Saúl, Dios? Porque somos buenos, valiosos, ricos, inteligentes, influyentes, por pura gracia y misericordia, mis hermanos. Punto. ¿Y por qué Israel se porta como se porta? Yo no lo sé. Yo sé que Dios dice que hay bendición si bendigo a Israel. ¿Y cómo será esa bendición si bendigo a Israel? Pues yo tampoco sé. No tengo que dictarle a Dios cómo hacerle. Solo yo creo y decido creerle. ¿Y sabe qué? Mi Dios y el suyo es fiel. Y Él dice que el que bendiga a Israel será bendecido. Lo menos que podemos hacer es orar por Israel, mis hermanos. Así lo dice el Salmo 122. Vaya por favor al Salmo 122, versículos 6 al 9. Pidan por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman.
Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Y usted va a encontrar muchas partes de la Escritura que animan a que tengamos un amor por esa nación, por ese grupo escogido por Dios. Le voy a dar más información. El apóstol Pablo, cuando está hablando de los propósitos de Dios para Israel, ya en el Nuevo Testamento, Pablo habla allí en la carta a los Romanos cosas bien interesantes de la nación de Israel. Romanos 9, capítulo 4 y 5, por favor, o desde el 1. Vamos a hablar Romanos 9 del 1 en adelante. Si lo perdí un poquito por el tema que estoy tratando y la forma en que decidí comunicárselo, trato de recuperar su atención. En este momento de mi mensaje estoy hablando de la importancia de Israel en el plan redentor de Dios y cómo la iglesia debe relacionarse con Israel y responder a la palabra al respecto. Ese es el punto del cual estoy hablando en este momento. Y dice Pablo acerca de Israel cosas tremendas que a veces pasamos, las leemos y las pasamos rápido, no las meditamos. Versículo 1, verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, maldito, separado de Cristo. ¿Por qué? Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Versículo 4, que son israelitas, de los cuales los israelitas son... Fíjese quién lo está diciendo. Claro, es el Espíritu, pero a través de qué vaso, de Pablo, de los cuales son la adopción. Es un pueblo adoptado por Dios, la iglesia también lo es. Pero inicialmente, cuando el Señor echa a andar su plan redentor, Él escoge una nación y la toma por hija, la adopta. De los cuales son la adopción, la gloria. Ningún grupo étnico, ningún país en toda la historia humana ha visto tanto la gloria de Dios como Israel. Y la iglesia, bueno, la iglesia no somos una nación geográficamente ni étnicamente constituida, somos de todo pueblo y nación, la iglesia. Pero Israel sí lo es, y dice de ellos es la gloria, el pacto. Dios ha hecho con Israel muchos pactos, y los principales fueron nuevamente el pacto de la ley y el pacto de la gracia, que también nos rige a nosotros los cristianos. La promulgación de la ley, lo sabemos. El culto fue en Israel donde se gestó, obviamente por dirección del Señor, la forma en cómo somos animados a adorar al Señor, incluso a meditar en su palabra. Mucho del formato que usamos las iglesias cristianas hasta el día de hoy en nuestras reuniones surgen en Israel justamente. El culto, las promesas, no se diga, muchas son para Israel y también para nosotros. Versículo 5, de quien son los patriarcas, de los cuales según la carne, y este es lo más glorioso de Israel, que de ahí vino el Salvador, de ahí vino Cristo Jesús. Un maestro de la palabra que me ministra mucho, Derek Prince, se lo recomiendo, todo lo que usted lea de él. Derek Prince enseña algo bien interesante y dice: ¿por qué Jesús tuvo que ser judío? ¿Por qué tuvo que nacer de Israel? Qué pregunta, ¿verdad? Y qué amplia deberá ser la respuesta. Y da muchos argumentos, pero hay uno bien sencillo que dice, es sencillo. La única nación en el mundo que en ese momento en que Cristo tenía que nacer y que no era idólatra, era la judía. La única nación en todo el mundo que tenía un solo Dios, y por cierto el Dios verdadero, era la nación hebrea. Porque si Cristo Jesús hubiera nacido en otro lugar, Él, como Hijo de Dios perfecto, tenía que obedecer a sus padres y hubiera tenido que adorar a otros dioses. Y da otros más argumentos. Pero es interesante saber esto, ¿no le parece? Así es que la bendición más grande nos ha llegado, mis hermanos, obviamente por obra de Dios, pero a través de un medio que fue la nación israelita. El Hijo de Dios fue judío. ¿Recuerda cuando Jesús se encuentra con la samaritana? Juan capítulo número 4. ¿De dónde le dijo el Señor? ¿De dónde viene la salvación? ¿Qué onda, mis hermanos? ¿No leen la Biblia? La salvación viene de los judíos.
Se refería a él, como hebreo, como judío. Por eso pues debemos bendecirlos y orar por ellos. Y orar por todas las promesas de restauración que Dios tiene para Israel. Porque tiene que ver con el cumplimiento de todo el plan redentor para Israel y para la iglesia. Voy a un último punto en esta mañana. Porque alguno, y con justicia, podría decirme: pastor, pero no ha entrado al tema todavía. Usted nos dijo que nos iba a decir qué hora es en el reloj profético de Dios. Pero era necesario, mis hermanos, que tengamos una visión más amplia de las cosas. Por eso le hablé un poquito de cómo la Biblia describe y nos da un panorama del desarrollo de la historia humana, en qué momento estamos, etcétera, y el rol de Israel en todo esto. Las profecías, mis hermanos, acerca de Israel, y esto no es una expresión mía, esto es algo que se ha acuñado ya durante décadas, pero las profecías acerca de Israel son las manecillas del reloj profético. Si usted quisiera graficar un reloj, las manecillas de ese reloj son todas las profecías de Israel, cómo se han venido cumpliendo a través de los tiempos. Y si alguien le preguntara a usted la hora, ¿cuál es la hora profética en el reloj de Dios? Yo diría: faltan 5 minutos para las 12. Por ejemplo, no vamos a ir a los textos bíblicos por cuestión de tiempo, pero repito, insisto, en ningún grupo humano, en ninguna nación del planeta Tierra en toda su historia, ha habido tantas profecías cumplidas como en Israel. Decenas y decenas. Por ejemplo, y donde se han cumplido de manera así específica, a detalle. Por ejemplo, se profetizó, Dios le dijo a Abraham: tus descendientes serán esclavos 400 años. Se cumplieron. Y estarán en una tierra ajena a la que yo te he dado. Se cumplió. Se profetizó que iban a ser liberados. Fueron librados. Se profetizó que se les iba a dar el territorio. Se les dio. Se les profetizó que iban a ser cautivos. Primero el reino del norte y después el reino del sur. Se cumplió. Que el reino del sur sería cautivo 70 años. Se cumplió. Que iban a regresar después del exilio. Se cumplió. Pero hay una profecía extraordinaria que Jesús dijo acerca de Israel. Y con esto voy a terminar. Y haremos algunas aplicaciones prácticas de esto. Vaya por favor a Lucas, capítulo 21. Versículos 20 y 24. Ponga mucha atención a estas palabras. Lucas 21, 20 y 24. Dijo Jesús: pero cuando vieren a Jerusalén rodeada de ejércitos, lo cual ocurrió años después, Jesús dice estas palabras más o menos en el año 33, vamos a redondear, más o menos en el año 30 después de Cristo, y 40 años después ocurre esto. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Jesús profetizó de algo muy lamentable, la destrucción de Jerusalén. Pero versículo 24: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿Quiénes fueron llevados cautivos a todas las naciones? Los israelitas. Los israelitas fueron expulsados de su tierra por los romanos y fueron dispersos ¿a dónde? A todas las naciones. Ponga mucha atención en esto. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto está, híjole, a lo mejor yo no estoy teniendo la habilidad para comunicarle lo que esto a mí me emociona. ¿Por qué? Porque aquí claramente dice que
Los judíos serán dispersados en todas las naciones. Ya Jerusalén fue hollada, ¿verdad? Destruida. ¿Hasta cuándo será esto? Hasta el tiempo, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Y qué es eso? Es el tiempo, mis hermanos, en que Israel, dispersa por todas las naciones, no tiene dominio sobre sí. Seguramente usted ha escuchado desde chiquillo, ¿verdad? Oíamos expresiones en nuestros trasfondos familiares y sociales. Pareces judío errante. ¿Ha escuchado esa frase? Es muy popular. Miren, algunos sí, algunos no. ¿Por qué? Pues porque los judíos están en todas partes. ¿Y por qué están en todas partes los judíos? Porque fueron expulsados. ¿Y hasta cuándo van a ser expulsados? ¿Cuándo dejarán de no estar en esa condición? Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. ¿Y qué cree mi hermano? Que ese tiempo ya se cumplió. El 14 de mayo de 1948, a Israel le fue regresado parte de su territorio y se constituyó como una nación independiente, soberana, con gobierno propio. El tiempo de los gentiles se cumplió. Mis hermanos, ante nuestros ojos, y hablo por mí, quizá no tiene nada que ver con usted, hablo por mí, ante nuestros ojos se han cumplido y se están cumpliendo profecías en Israel que tienen que ver con la cercanía del regreso de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo de los gentiles sobre Israel, mis hermanos, está terminando. Y falta. Yo aquí Este es un tema que a mí me apasiona mucho, lo escatológico, lo profético. Vale la pena leer este pasaje de Isaías, capítulo 66, versículos 8 y 9. Isaías 66, versículos 8 y 9. ¿Quién osó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Es decir, ¿nacerá en un día una nación? Obviamente la profecía se refiere a Israel. ¿Nacerá Israel en un día? Después de haber estado casi 1900 años, un poco más, dispersos por toda la tierra. ¿Se tiene que cumplir la palabra, mis hermanos, sí o no? Una palabra dada en el siglo 7 antes de Cristo se cumplió a cabalidad en 1948. Ya la demás parte no la leemos. Creo que es muy claro. Y a partir de ese momento, mis hermanos, se empezaron a cumplir muchas profecías una tras otra rápidamente en Israel. Por ejemplo, Ezequiel 36, 22 en adelante. Ezequiel 36, 22 en adelante. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual ustedes profanaron entre las naciones a donde han llegado, sola de la dispersión. 23. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanaron vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a su país. Esto, mis hermanos, lo estamos viendo. Yo por eso hace rato le ofrecí una especie de disculpa de que no hemos hecho mucho énfasis en la iglesia de este fenómeno, que es el cumplimiento profético, el cumplimiento de la palabra de Dios en Israel, que es nuestro reloj profético. ¿Quién está regresando a los hebreos a Israel? Según ese texto, ¿quién?
Dios. ¿Cuándo dijo que lo haría? Hace 2500 años. Estamos viendo el cumplimiento de profecías que se dijeron hace 2500 años. Las estamos viviendo nosotros, esta generación. Yo por eso quiero que la iglesia abramos nuestros ojos espirituales a esto que estamos viviendo, de lo cual estamos siendo protagonistas, y respondamos en consecuencia. Dios está regresando a la tierra que le dio a Abraham, a los judíos. Y eso es glorioso. Parece que no me estoy comunicando en esta mañana, ¿verdad? Quizás así con algunos. Esto a mí se me hace emocionante, glorioso. Sigamos leyendo. Esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas las inmundicias y de todos vuestros ídolos limpiaré. No tengo el tiempo para hablar de esto, mis hermanos, pero hablando de profecía, hay profecías de doble cumplimiento. Esta profecía ya se cumplió parcialmente en Israel hace mucho tiempo, pero se está cumpliendo ahora también. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu dentro de ustedes, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Pero se refiere a nosotros los cristianos, sí también, pero originalmente es dado a los israelitas. ¿Y qué creen que está pasando ahora? Que como nunca, en 2000 años, como nunca, cada vez se convierten más judíos a Cristo Jesús. Se está cumpliendo esto. Los limpiaré, los lavaré, los llenaré de mi Espíritu Santo. Recién escuché una conferencia de un ministerio que está muy enfocado en esto y decía, ¿saben que cuando Israel empieza a regresar a su tierra, se constituye la nación, empiezan a los hebreos a establecerse, tú les hablabas de Cristo Jesús y te escupían en la cara? Porque su recuerdo más cercano de los cristianos, ¿sabe cuál era? El holocausto. ¿Quiénes mataron a los hebreos en el holocausto? Cristianos. Obviamente nominales. Tú les hablas del Mesías, te escupen en la cara. Pero decía este ministerio, comunica, pero ahora hay un despertar espiritual en la nación de Israel y hay congregaciones judío-cristianas como nunca en la historia. Millones incluso se han convertido a Cristo Jesús. Por eso, insisto, estamos siendo protagonistas del cumplimiento profético de esta palabra, mis hermanos, y eso es glorioso. ¿Y sabe en qué va a culminar esto? Último texto de la mañana. Bueno, es que no tenemos tiempo, mis hermanos, pero híjole, miren lo que dice el versículo 30, ahí de Ezequiel, sigo en Ezequiel 36. Multiplicaré sí mismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más reciban opropio de hambre entre las naciones. Dígame usted si Dios no es fiel a su palabra y fiel a su pueblo. Cuando regresan a su tierra los hebreos en el 48, encuentran prácticamente todo desolado y desértico, algunas pocas comunidades por ahí. Y ahora Israel, mis hermanos, se está convirtiendo en un vergel de donde se exportan frutos y flores a muchas partes del mundo. ¿Quién hizo y hace esto? El Dios, mis hermanos, que nos sostiene, el Dios en el cual creemos, el Dios que tiene para nosotros un destino glorioso. Ese es el Dios en el cual creemos. Así es que está la guerra, lo entiendo, duele, lastima, pero no me turbo. Que la inflación, que el dólar, que la tercera guerra mundial, lo entiendo porque conozco la Biblia y conozco a mi Dios. Ese es el punto del mensaje de hoy, mis hermanos. No nos turbemos, confiemos, estemos firmes, pero, ¿en qué condición de vida estoy ahora? ¿Estoy haciendo la tarea? ¿Estoy haciendo lo que Dios demanda a la iglesia? ¿Estoy siendo un cristiano consagrado al Señor y su palabra? ¿Estoy obedeciendo
estoy dando testimonio a otros de Cristo Jesús. Porque si todo lo que he dicho yo no nos mueve a eso, entonces solamente nos llenamos de información. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por tu fidelidad, por tu fortaleza en ello, que tenemos en ello. Señor, no estamos a la deriva, no existimos por casualidad. Nos has creado con un propósito a toda la humanidad y a nosotros también como individuos. Estamos en un momento de la historia humana muy cerca de su destino final. Qué bueno que sabemos Biblia, porque eso nos ubica, nos enfoca. Nadie puede dar ninguna fecha, sería antibíblico. Pero tú dijiste, Señor Jesús, que cuando viéramos a la higuera, ya sus ramas brotando y reverdeciendo, y eso habla de la restauración de Israel, dijiste, Señor, está cerca. Y estamos viendo a esa nación florecer nuevamente, brotando sus ramas. La higuera está floreciendo nuevamente, está cerca entonces. Oh Señor Jesús, que estemos despiertos, que estemos atentos, entendidos, Señor, de que por qué nos salvaste. Gracias porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Oh Señor, la más grande bendición, por supuesto. Gracias porque nuestro destino no es el infierno, no es el lago de fuego. Nuestro destino es tu gloria perfecta, completa, cabal. Gracias por eso, Señor. Pero gracias por tu palabra. ¿Qué haríamos sin ella? Nos perderíamos. Pero no andamos a tientas ni a ciegas. Los cristianos sabemos en dónde estamos y hacia dónde vamos. Y lo que tenemos que hacer mientras tanto. Gracias por eso, Señor. Yo te pido que esta congregación, Señor, crezcamos, nos vayas enseñando, Dios. Nos vayas enseñando a comprender el valor de Israel en tu plan redentor. Y que aprendamos a amar esa nación. Puede costar trabajo por cosas, ¿verdad? Que por desempeños políticos, económicos, militares. Pero tú estás arriba de eso, Señor, soberanamente. Y si tú me pides amar y bendecir a Israel y orar por Israel, lo voy a hacer. Lo voy a hacer, Señor. Y gracias, Señor, por recordarme estas cosas o enseñármelas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. De aquí en adelante, mis hermanos, los animo, oremos por Israel. Pero el problema está en Ucrania, también oremos por Ucrania. Gracias a Dios, mis hermanos. Pues nos ponemos de pie, no deje de leer, por favor, el boletín donde vienen todos los avisos de actividades que en estas semanas y meses la iglesia tendrá. Aparte, por favor, vamos a tener a principios del mes de abril la visita de los pastores Ariel y Raquel Miranda con un curso sobre matrimonio y paternidad. Yo le pido que aparte ese fin de semana estaremos la tarde del viernes, prácticamente todo el sábado y cerramos el domingo, pero ya métalo en su agenda, por favor, no haga compromisos. Usted necesita ser bendecido en su familia, de eso se trata, familia. Recuerde que al inicio de año propusimos dos grandes, digamos, líneas de trabajo en la iglesia, que es el Espíritu Santo, la búsqueda del Espíritu Santo, por un lado, pero por otro lado la familia. Entonces aquí está la primera actividad importante en el año para la familia. Le suplico, le animo, por favor, aparte esa fecha, matrimonio y paternidad. Y en mayo el Congreso del Espíritu Santo. Y así, observe pues el boletín, levantamos nuestras manos al Señor, pero primero orando y después
pidiendo la bendición del Señor. Padre, te damos gracias por este domingo, porque nos permites pues haber comenzado así el primer día de la semana, contigo en tu presencia, meditando tu palabra, consagrándonos, y ahora pedimos tu bendición para el resto de la semana, que tu presencia sea con nosotros. Ayúdanos, mi Señor, en todos los asuntos que tenemos que atender, resolver, Señor, y sobre todo, danos crecimiento en tu palabra y llévanos a dar fruto, más fruto para la gloria del Padre. Digamos juntos entonces que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con nosotros, y decimos todos amén. Que Dios les bendiga a todos, mis hermanos.